Hola, bueno, buenas tardes a todos y agradeceros la asistencia a este webinar que vamos a realizar desde Conostur. Como sabéis, en diferentes ocasiones hemos hecho otros webinars, sobre todo en el momento en el cual empezó, digamos, la pandemia, explicando principalmente pues, cuestiones más bien relacionadas con los ERTEs. Después hemos ido haciendo alguna relación ya a cuestiones más concretas a nivel de higiene sanitaria, sobre todo a partir de cuando se establecieron las diferentes fases. Y bueno, pues ahora nos encontramos ya en una situación en la que después de llegar pues esta nueva normalidad, pues hay una serie de cuestiones ahora pues que son de mucho interés, especialmente con el tema de los rebrotes. Este webinar es de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana, Conostur, que está integrada por Asotur en Castellón, por APEA en Alicante y por la Federación de Hostelería en Valencia. Con lo cual, me imagino que tendremos asistentes de las tres provincias de la comunidad. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar. En principio, el webinar lleva por título la nueva normativa en la hostelería ante los rebrotes y la prevención del COVID-19. Vamos a tratar sobre todo tres grandes bloques. El primero de ellos más centrado en lo que serían los establecimientos de alojamiento, que es a través de la guía que ha realizado el Consell, en el cual establece una serie de recomendaciones para qué hacer en aquellos casos en los cuales se presente un huésped o haya un huésped que tenga la posibilidad de que pueda tener el COVID. Y una segunda que la hará Alberto Genovés, que me va a acompañar en esta reunión, que es el técnico del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales de Hostelería de la Comunidad Valenciana. Y después habrán dos partes más, una en la que me centraré yo a explicar lo que es el régimen sancionador, esa nueva normativa que se estableció este fin de semana, por la cual se recogieron una serie de infracciones y sanciones en determinadas conductas que tenían que ver con las medidas higiénicas sanitarias y de otro tipo que se han ido aprobando. Y finalmente, una última parte en la cual haré una breve explicación sobre una figura que la verdad es que ha pasado un poco desapercibida con la aprobación del Real Decreto 24/2020, que es el que establece la prórroga de los ERTEs, que es el llamado ERTE de fuerza mayor por rebrote. Que es, la verdad es que era una figura que se ha encuadrado dentro de una disposición adicional. Parecía que se había pasado un poco desapercibida, pero con las últimas noticias que estamos teniendo en otras comunidades autónomas e incluso aquí, por ejemplo, con lo ocurrido en Gandía, pues de alguna manera está cobrando actualidad. Por tanto, bueno, sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Alberto Genovés, que es el técnico, como he dicho, del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales de Hostelería de la Comunidad Valenciana, que me acompaña para que pueda hacer la explicación del primer punto, que es esa guía informativa y de recomendaciones que ha sacado la Generalitat, en este caso la Consejería de Sanidad y Salud Pública, para aquellos casos en los cuales os encontréis con algún contagio, con algún huésped que esté contagiado con el COVID-19 o presuntamente contagiado, para saber cuáles son los pasos a seguir. Alberto. Okay. Buenas tardes. Bueno, yo voy a comentar el tema de la guía de actuación de alojamientos turísticos de la Comunidad Valenciana ante la detección de clientes con síntomas compatibles con la COVID-19, la confirmación de caso y actuación respecto a sus contactos. Esta guía se publicó por la Consellería el viernes de la semana pasada, ¿vale? Y está enmarcada pues, en tema de las guías en las que habla el acuerdo del Consell del 19 de junio, que no solo a través de ese acuerdo y esas resoluciones, el Real Decreto Ley del Gobierno establecía normativa sobre el tema de las medidas de prevención, de higiene para los establecimientos, sino que también hablaba de que todo esto se extenderá con la posible publicación de guías. Y en esta propia guía se establece en uno de los puntos que será de obligado cumplimiento. Bueno, empezamos con el contenido de la guía.
puede parecer un poquito farragosa, nuevos apartados, porque sí que es verdad que en algunos párrafos habla de las actuaciones de la Consellería de Sanidad, de los servicios médicos, junto con otros párrafos de obligaciones o partes que deben de cumplir los establecimientos turísticos, también por parte de los clientes. Entonces, puede llevar un poquito también a confusión. Yo voy a intentar, digamos, separar en 3 estadios. Si lo habéis ojeado, se puede ver que estamos ante 3 estados, 3 momentos, ¿vale? El primer momento sería el que ya tendríamos que tener implantado, los requerimientos que aparecen en la guía, ¿vale? Y uno de ellos es el propio protocolo, establecer, implantar un protocolo de actuación de cada alojamiento turístico, ¿vale? Este protocolo, evidentemente, debe estar en base a lo que aparece esta guía. La guía ha llegado un poquito tarde, hemos empezado la temporada y la verdad que se ha retrasado bastante, ¿eh? Como dice el primer punto, el alojamiento turístico debe contar con un protocolo de actuación en caso de persona empleada o cliente que muestre síntomas compatibles con la COVID-19, ¿vale? La empresa también debe de crear un comité de gestión de crisis en el alojamiento turístico. Personal trabajador de la empresa, se ve que era un grupo de trabajo, como así también aparecía en las diferentes guías del ICTE, que también no solo gestione esa situación de contingencia en la que estamos envueltos ahora mismo con el tema de la pandemia de la COVID-19, sino también crear esa gestión de la posible crisis, de la aparición de un posible caso y caso confirmado en el establecimiento, tanto de clientes como de trabajadores, aunque esta guía está enfocada al tema de los clientes, pero el trabajador creo que ya está bastante claro. En caso de la presentación de posibles síntomas por parte del trabajador durante su jornada, este lo debe comunicar a su responsable directo y la comunicación por parte de la empresa o digamos, la actuación por parte de la empresa es enviar a su domicilio al trabajador, a que guarde aislamiento domiciliario o cuarentena, mejor dicho, hasta que se resuelva su situación. Por parte de las autoridades sanitarias, se llamaría por parte del establecimiento al número habilitado por la Consejería de Sanidad, el 900-300-555, para avisar, informar, notificar de esta situación y a su servicio de prevención de riesgos laborales. En el caso que el trabajador presentara los síntomas antes de ir al trabajo, en su domicilio, por ejemplo, debe asimismo informar a la empresa de que está sufriendo estos síntomas, con lo cual no debería ir a incorporarse a su puesto de trabajo, ¿vale? Esto ya está recogido previamente en normativa anterior, ¿vale? Bueno, como comentábamos, en el segundo punto aparece que se debe contar con un comité de crisis para gestionar esta situación de posible caso o caso confirmado posteriormente. Y las acciones que debe de llevar a cabo este comité de gestión de crisis es aplicar las medidas normativas vigentes que hay hasta ahora, así como las que aparecen en esta guía, que ahí indica que será de obligado cumplimiento. A su vez, también en este punto se indica que la empresa, el alojamiento turístico, deberá tener un registro detallado de clientes y empleados con la información de trazabilidad para que se pueda dar, en caso de que se dé esta situación de caso confirmado o posible caso, el seguimiento por parte de las autoridades sanitarias del Servicio Público de Salud, para que hagan el cerco al brote. Bueno, esto la verdad que no supone más problemas porque hay un registro de entrada de clientes, hay un registro de trabajadores, con lo cual, si las cosas se llevan tal como aparece en la normativa, no tendría que haber ningún problema en todos estos datos de trazabilidad. Por otra parte, bueno, se dispondrá de medio de contacto con los alojamientos turísticos por parte de los departamentos de salud. Habrá un número de contacto directo entre el alojamiento turístico y el departamento de salud donde se sitúe el alojamiento turístico. Y la empresa debería designar una persona de
comité de gestión para que fuera la persona de contacto con el Departamento de Salud. Antes de empezar al estadio número 2, comentar que sí que aparece más adelante, pero ya debería de contemplarse o debe estar ya implantado por parte del establecimiento la información necesaria que se debe trasladar al cliente antes de su registro de entrada. Entre otras, sería la imputación de los costes adicionales que pudiera ocasionarse por la situación de COVID. Todos los costes que puedan generar a nivel de gestión, a nivel de traslado, del servicio de comidas, etcétera. Que el cliente debe de estar perfectamente informado que esta situación se puede dar y que el coste se le va a imputar o bien a él o a su seguro en caso que lo tuviera que tuviera cubierto por su seguro estas situaciones. Por otra parte, también muy recomendable que el cliente firme, ya sea en el registro de entrada o si puede ser en el contrato de alojamiento, que aceptaría el traslado a un hotel de acogida. Todavía no tenemos disponible, sobre la información que tenemos hoy en día, de que haya un alojamiento de acogida o refugio para los afectados por la COVID-19, asintomáticos o bien en estado leve, que no necesiten hospitalización, pero en el momento que lo haya, es una de las posibilidades más acertadas para el alojamiento turístico que el cliente, a través de la conformidad de Sanidad, Consejería de Sanidad, se traslade a este alojamiento para minimizar la problemática en el alojamiento turístico. Entonces, es importante de que tenga recogido, que haya firmado la aceptación de este traslado en caso que se determine positivo en la PCR del SARS-CoV-2. Y por otra parte, también que acepte, porque es otro de las posibles situaciones, en caso que no haya un alojamiento de acogida, existe la otra posibilidad de que sí, siempre con la conformidad de la Consejería de Sanidad, que determine que no hay ningún problema en ese traslado, ¿vale? Porque por el estado de salud de la persona, siempre que tenga medio privado para ese desplazamiento, que se traslade a su domicilio, al domicilio particular, ¿vale? Con sus acompañantes dentro de unas condiciones, entre otras, que se sienten en otra fila del transporte, que lleven mascarilla y, bueno, como he dicho antes, que esté capacitado para ese traslado, ¿vale? Si el cliente firma previamente esta posibilidad, pues bueno, evitaremos posibles problemas en el establecimiento y minimizaremos incluso el riesgo de aumento del brote. Recoge también esta guía, en el caso de que no se cumpla ninguna de estas situaciones, de estas dos situaciones anteriores, cómo debemos gestionar el alojamiento para este cliente que va a tener que guardar cuarentena en primer lugar y cuando dé PCR positivo, en caso que dé, el aislamiento. Bueno, he comentado el primer estadio, creación del comité de gestión, el protocolo de actuación en base a esta guía, esa información al cliente previa a su registro de entrada o en el contrato y ese teléfono que debe habilitar el Departamento de Salud para el contacto directo con el establecimiento. Vamos a pasar al estadio número 2, que es en la situación en el que nos situamos ante un caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Bueno, ya esto creo que lo tenemos bien sabido. Es cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita de cualquier gravedad, que cursa con fiebre, tos y disnea. Bien, puede ocurrir dos cosas. Aparición de los síntomas, el establecimiento detecta esta situación, con lo cual se habla con el cliente de bueno, que tiene los síntomas compatibles, que sería preferible que se pusiera en contacto con el número habilitado por la Consellería para informar de esta situación, o puede ser que el cliente lo manifieste a los trabajadores del alojamiento turístico. Entonces, en este momento, se solicitará su aislamiento en la habitación o unidad de alojamiento.
hasta recibir instrucciones por parte del servicio sanitario. Se debe indicar que debe contactar de inmediato con el 900-300-155. En el caso que el cliente no tuviera disponibilidad de llamar a este número de teléfono, bueno, pues se le permitirá llamar sin coste alguno a través del teléfono si lo tuviera en su unidad de alojamiento. Por otra parte, se proporcionará el termómetro, indica la guía el termómetro sin contacto, si no lo hubiera, pues con contacto y luego con la desinfección pertinente, si así lo solicita. De todas maneras, informará al cliente de que es uno de los datos que le va a requerir el sistema sanitario cuando entre en contacto o manifieste la comunicación a través de ese número de teléfono, le van a requerir ese dato, la temperatura, con lo cual el establecimiento se lo debe facilitar el termómetro. Si el cliente presentara un seguro, el diagnóstico se haría a través de este seguro médico, ¿vale? Esto también está recogido en la guía. Bueno, y a partir de ahí el servicio de salud pública valorará la gravedad clínica y organizará la realización del PCR según el procedimiento estipulado, que en principio, tal también como aparece en el Real Decreto Ley del Gobierno de la nueva normalidad, establece que 24 horas. Hay que agilizar este proceso porque es importante para minimizar la extensión del brote y acotar el brote lo antes posible. Cualquier caso que se realice en seguimiento, caso sospechoso y se identifican contactos, el Estado... Vale. Sí, disculpe. Bueno, esto es del sistema sanitario. La Consejería de Sanidad, en lo antes posible, identificará los contactos estrechos de este caso sospechoso. En cuanto al aislamiento preventivo, el cliente sospechoso y acompañantes permanecerán en el aislamiento preventivo en el alojamiento turístico hasta conocer resultados y aplicarán normas de aislamiento domiciliario que están en los protocolos. Estos protocolos, tenemos unos protocolos del Ministerio de Sanidad que se deben cumplir en el caso de cuarentena y aislamiento de posibles casos o casos confirmados. Simplemente dar esta información al cliente, esta hoja informativa que, bueno, también se está a la espera que la Consejería de Sanidad saque una hoja informativa para el cliente. Estará en el lenguaje de uso habitual del cliente. En el caso de la unidad de alojamiento o habitación del caso sospechoso debe ser distinta a las personas de contacto y preferiblemente con baño de uso exclusivo. Hay excepciones a esta situación. En caso de que no contar con este establecimiento, con esta disponibilidad, por ejemplo, para el tema de los campings, además de poder mantener la distancia de seguridad y la mascarilla en la unidad de alojamientos, que se dedique una zona de uso exclusivo de aseos y duchas. O sea que el posible caso debe tener, si es posible, una unidad de alojamiento propia. En el caso que no fuera posible, bueno, siempre que se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre los convivientes en esa unidad de alojamiento y si no tiene aseos propios, que se pueda separar de los aseos comunes un aseo para este cliente, se podría mantener esa misma unidad de alojamiento. Por otra parte, se facilitará los medios que pueden requerir en relación a la enfermedad, como termómetro corporal para el seguimiento y medición de la temperatura y ese folleto informativo. El cliente, bueno, podrá contactar con el seguro que cubra estos gastos derivados de la estancia y asistencia, en el caso de asistencia leve, si no, utilizaría hospitalización. Esta circunstancia debe ser comunicada al cliente previa contratación. O sea, realmente se puede, por tanto, por parte del alojamiento turístico como del cliente, contratar un seguro para cubrir esta posible contingencia. Por otra parte, también se habla
de la comunicación por la persona designada del establecimiento a todos los departamentos implicados. Se debe establecer una comunicación fluida y clara sobre esta situación, que existe en el alojamiento una persona que se ha estipulado como posible caso y está a la espera de resultados PCR. Y los trabajadores guardarán confidencialidad de esta situación. Entraríamos en el tercer estadio, que sería o bien que diera resultado negativo PCR, con lo cual la persona afectada y sus contactos estrechos pasarían a tener vida normal, o el caso de posible positivo en el PCR. Vamos a ver cuál sería el protocolo para el PCR positivo. Como he comentado antes, si se estuviera establecido la apertura del establecimiento refugio para el aislamiento de los casos leves PCR positivo y estuviera aceptado previamente por el cliente, se realizaría el traslado a este alojamiento refugio con las condiciones de la Consejería de Sanidad. Como dice también en estos párrafos, el traslado antes de la finalización del contrato solo será obligatorio en caso de haber informado previamente en su reserva o en su registro en el establecimiento de estas condiciones, de esta situación y las condiciones económicas del mismo. Si no hay traslado, el establecimiento debe establecer una zona específica para el alojamiento del turista afectado PCR positivo. Bien, en planta completa, separada del resto de plantas ocupadas por el resto de clientes, con zonas suficientemente aisladas, suficientemente separadas de otras habitaciones, para realojar al positivo y a sus acompañantes, que en principio irían a otra habitación, pero preferiblemente cercana a la del PCR positivo. Si no hay seguro del cliente, se informará en el momento de registro que si se da el caso se repercutirá en el coste adicional. Esto lo hemos comentado antes. Es importante que previamente al registro de entrada, a la contratación del alojamiento, de la reserva, se informe previamente de esta situación. Y asimismo, también debe estar reflejado ahí que si se tuviera que prorrogar la estancia por este motivo, por caso de la cuarentena más del aislamiento en caso de PCR positivo, el cliente o su seguro, en caso que lo recogiera, debe de abonar esta cantidad. Y como hemos dicho antes, si está en condiciones de viajar por su estado de salud y sin otra patología previa que impida este desplazamiento, la Consejería de Sanidad autorizará el desplazamiento a la vivienda habitual en transporte privado y evitando el contacto estrecho con otros pasajeros, que serían sus convivientes. Recordaros que, bueno, contacto estrecho se considera cuando pasan más de 15 minutos a menos de 2 metros sin sistema de protección, en este caso mascarilla. En este caso, en un vehículo privado, en un turismo, si los ocupantes llevan mascarilla y mantienen cierta distancia de seguridad, no se considerarían esa situación de riesgo y pudieran desplazarse en esta situación. Y el traslado se realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Consejería de Sanidad. Al cliente, muy importante, también se le informará de las consecuencias legales del incumplimiento del aislamiento. En el caso de que en el establecimiento se detectara el incumplimiento de este aislamiento por parte del cliente dado positivo y sus contactos estrechos, el establecimiento debe comunicar al Departamento de Salud Pública, a la Consejería de Sanidad y a las autoridades municipales este incumplimiento lo antes posible, para que se tomen las medidas pertinentes. No entramos en los días de aislamiento, de cuarentena, del segundo PCR para los
los contactos estrechos. Bueno, esto ya depende, evidentemente, de la Consejería de Sanidad, controlar estos tiempos, informar al establecimiento, con lo cual ahí no deberíamos preocuparnos porque por parte de los servicios médicos ya nos informarán a través de este teléfono habilitado y contacto fluido con el establecimiento de estos tiempos. Ahí, la verdad que no debíamos preocuparnos del conocimiento excesivo de estos tiempos de cuarentena o aislamiento. No está de más, pero nos informarán rigurosamente los servicios médicos. Bueno, ya la otra parte de este protocolo establece cómo se debe acondicionar las unidades de alojamiento, cómo se debe realizar el servicio de limpieza, los servicios de alimentos y bebidas, caso de persona acompañante, en caso de necesitar una persona cuidadora, cómo se realizará esta situación, cómo se llevará a cabo para minimizar el riesgo. También establece unas medidas adicionales de higiene y protección, que también venían ya recogidas en la guía en las guías anteriores, las guías del IPTE para establecimientos turísticos, hoteles, cómo se debe gestionar la ropa de cama y toallas, la gestión de residuos, toda esta situación que generaría el caso positivo en el establecimiento, que tuviera que guardar aislamiento en el alojamiento y cómo deberíamos llevarla a cabo de la manera más segura. Podríamos comentar rápidamente algunas de las cosas. No voy a leer todo lo que aparece, ¿vale? Pero cosas relevantes, por ejemplo, en cuanto al acondicionamiento de la unidad de alojamiento, se procurará los medios necesarios para que realice el autoaislamiento en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, se comenta, en medida de lo posible, se procurará un acceso telefónico, internet y televisión en la habitación de la persona PCR positivo. Se deberá disponer de ventilación natural al exterior, dispondrá de gel de manos, hidroalcohólico, papel de secado, jabón de manos, papelera con tapa y pedal, bolsas de basuras, vasos de plástico, lejía, papel, material de limpieza para el baño y otras superficies. Se realizarán verificaciones periódicas para comprobar que la persona afectada dispone de los productos que aseguren la protección de la higiene. Y para facilitar las tareas de limpieza y desinfección de esta unidad de alojamiento se recomienda retirar todo el mobiliario y textiles prescindibles de la unidad de alojamiento. Parte de estas recomendaciones ya se recogían en las guías anteriores, simplemente para alojamiento de cualquier cliente. En cuanto al servicio de limpieza, el personal empleado que acceda a las unidades de alojamiento afectadas para las tareas de limpieza o incluso de personal de mantenimiento debe estar equipado con los EPIs adecuados. EPIs que tiene que determinar el servicio de prevención de riesgos laborales. Por lo menos guantes de un solo uso y mascarilla. En el momento que abandone esa unidad de alojamiento debe retirar esos guantes en la bolsa pertinente de la que se habla posteriormente. Como he comentado anteriormente, debe existir un registro de todas las personas que entren y salgan de la unidad de alojamiento. Antes hemos comentado que entren en el establecimiento, los trabajadores, los usuarios, etcétera, pero en esa unidad de alojamiento con PCR positivo también debe haber ese registro de cualquier persona que entre a realizar cualquier actividad de limpieza, mantenimiento o otra posible. Se recoge en este apartado que la limpieza de la habitación por el operador se hará con la periodicidad que tuviera previamente pactada, al menos una vez al día, en el caso que estuviera estipulado esa limpieza y desinfección del alojamiento. En el caso que no lo estuviera, no está recogido aquí, pero es obvio que en el caso que no lo estuviera, como los apartamentos turísticos, sería la persona aislada la que tendría que hacer esta higienización de su unidad de alojamiento, con digamos, con el protocolo adecuado también que se establece en esa información para el aislamiento de clientes a nivel domiciliario. En cuanto a las personas que van a entrar en esa unidad de alojamiento para la limpieza, se dispondrá de gel hidroalcohólico para su uso al finalizar la tarea y
y retirarse los EPIs que llevarán puestos. Todos estos EPIs se colocarán en una bolsa para su posterior gestión de residuo contaminado de forma higiénica. Al finalizar lo que es la limpieza de estas unidades de alojamiento, así como resto de EPIs. Posibles batas, mascarillas. En el momento que terminen de la limpieza de esta unidad de alojamiento, todos esos EPIs se retirarán y se colocarán en una bolsa para su posterior retirada de forma segura. Y también recoge que el personal que realice estas tareas de limpieza de la habitación, incluso el tema de mantenimiento, debe recibir capacitación al respecto por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Incluso la primera vez se aconseja que sea supervisado por este servicio. En cuanto al servicio de alimentos y bebidas, y creo que vamos a terminar por ahí. En este punto hay otros puntos, como he comentado ya antes, de normas para personas acompañantes, recomendaciones específicas de personas responsables de los cuidados, medidas adicionales. Pero bueno, lo tenéis recogido en la guía y está bastante desarrollado y bastante entendible. Y estas guías las pueden, si no las conseguís en la página de la Consellería, desde las asociaciones empresariales os las pueden hacer llegar y lo tenéis totalmente ahí desarrollado. Pues bueno, vamos a ver este punto de servicios de alimentos y bebidas. Todas las personas, clientes que permanezcan alojados en condiciones de aislamiento por riesgo de contagio, se les facilitará el servicio de comida y bebidas en caso que lo tuvieran contratado previamente o acepten las condiciones económicas para la prestación del servicio. Y este se realizará teniendo en cuenta que la comida se deposita en una bandeja sobre un carro. Este carro quedará fuera del alojamiento y se avisará al cliente para que entre esta bandeja. El carro siempre quedará en el exterior. Cuando termine el consumo de estos alimentos, la bandeja se debe dejar fuera de la estancia por parte del cliente. Ya será retirado por personal del alojamiento turístico. La vajilla sucia y bandejas se manipularán con guantes, los cuales se desecharán tras su uso, como el resto de EPIs que se utilizan una vez se ha entrado en el alojamiento, en esa unidad de alojamiento, pues en este caso también, para minimizar el riesgo. Y la vajilla y bandejas se lavarán en el lavavajillas, cosa que también estaba recogida en normativa previa y en las guías. Los alojamientos turísticos que no cuenten con servicio de alimentos, bebidas, facilitarán a los clientes información de cómo realizar estos pedidos de comida a domicilio o servicio de compra online de supermercados. Se le facilita el número de teléfono y la información necesaria. Y este se llevará a cabo tal como aparecen en los puntos anteriores bueno, se dejará en la puerta, el cliente cogerá estos paquetes, estos alimentos y luego dejará el residuo en el exterior. Bueno, simplemente por tener un poquito más amplitud, sí que considero que sería adecuado comentar el tema de la gestión de ropa de cama y de toallas. Salvo que en las condiciones de contratación se disponga de otra situación, la ropa de cama y toallas se colocarán por parte del huésped en una bolsa de plástico para tal fin que se cerrará para que el personal del establecimiento lo retire y sustituya por ropa limpia. Deberá hacerlo con guantes, bata y mascarilla higiénica de un solo uso. Esto por parte del personal. El personal del establecimiento encargado de recoger la ropa la introducirá a su vez en una segunda bolsa identificada especialmente como material contaminado para que sea manipulado por los servicios de lavandería con las EPIs adecuadas y las condiciones de seguridad adecuadas, utilizando mascarilla higiénica, guantes y a su vez esta ropa será introducida en una tercera bolsa. El lavado de la ropa se hará con ciclos de agua caliente a más de 60 grados, mínimo 60 grados. El resto de basura se dispondrá por parte de huéspedes en bolsas de basura para retirarlas
se usarán guantes con los que se cerrará la bolsa y se colocarán en una segunda bolsa, la bolsa número 2, junto con los guantes y otros residuos generados en la unidad de alojamiento. El personal del establecimiento encargado de su recogida los manipulará con guantes disponiéndolos en una tercera bolsa, la bolsa número 3, y se desecharán al contenedor de restos. Esto es un poquito lioso, el tema de las bolsas, está un poquito enfarragoso aquí, pero se puede entender que la primera bolsa es la que dispone el propio cliente afectado en la unidad de alojamiento, la cerrará, el personal que recoge, que hace la limpieza y recogida de los residuos, a su vez pondrá esta primera bolsa en una segunda bolsa y esta segunda bolsa, a su vez, se colocará una tercera bolsa, que será esa bolsa que irá al contenedor de recogida exterior. Y bueno, luego supongo que tendréis algunas preguntas y podemos responderlas. Por ahora mi exposición queda aquí, la primera parte, que es el protocolo de gestión en caso de posible caso positivo, y voy a dar paso a Rafa Ferrando, que os expondrá los 2 puntos siguientes. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que yo creo que ha sido bastante clara. La verdad es que en el tema de alojamiento es de agradecer que por parte de la Consellería pues, se haya hecho un protocolo específico. También es verdad que bueno, tiene sus particularidades porque al final estamos hablando de un local que recibe a un cliente, que su principal actividad es la estancia y por tanto pues tiene que tener un procedimiento más riguroso, pero sí que es verdad que de alguna manera echamos de menos por parte de la Generalitat que el mismo protocolo, quizá un poco más sencillo, pues pudiera estar para otro tipo de establecimientos, por ejemplo de restauración, porque pues, al final no tendríamos que acudir un poco al procedimiento genérico que establece la Generalitat para qué ocurre en el caso de que un trabajador pues pueda ser sospechoso de tener contagio o incluso que pueda haber alguien que acceda al establecimiento y que pueda estar también bajo síntomas que puedan dar lugar a la posibilidad de entender que está contagiado, ¿no? Pero bueno, al final, de alguna manera, la Generalitat pues lo que ha hecho principalmente es dar prioridad con esta guía a los alojamientos porque además también es una cuestión importante porque sí que es verdad que, como has puesto muy bien Alberto, hay cuestiones que yo creo que era necesario aclarar porque al final pues uno está en una estancia pero la prolonga más del tiempo y hay una serie de gastos que conlleva pues que esa persona tenga que estar allí y bueno, pues al final está claro que todo eso repercute también en el negocio. Bien, a partir de aquí, pues, digamos, como segundo elemento dentro de este momento que nos encontramos ahora de nueva normalidad, pasaría a explicar, voy a pasar a explicar lo que es el régimen sancionador. Como sabéis, de alguna manera, la Generalitat hasta ahora, pues, para el tema del cumplimiento de todo lo que eran las medidas higiénico-sanitarias y demás que se establecieron en el acuerdo del Consell de junio, que luego fue modificado por resolución de la Consellera de Sanidad y Salud Pública, aplicaba, digamos, lo que era el procedimiento general. Bueno, de hecho, incluso, si os acordáis, en un principio, con el estado de alarma, dado que la competencia máxima la tenía el Ministerio de Sanidad y era el Gobierno de España el que la ejercía, pues incluso llegaron a ser las delegaciones de gobierno las que, de alguna manera, eran competentes en este procedimiento. Bueno, pues con la desescalada, con la llegada de la nueva normalidad y la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, pues estas regularon y establecieron una serie de condiciones y requisitos que se tienen que cumplir, que obviamente más los conocéis de sobra, como es el tema de las distancias de seguridad, uso obligatorio de las mascarillas, número máximo de personas en mesas, etcétera, ¿no? Y luego, pues en el tema de OCE también tuvo sus particularidades y en el tema de alojamiento, sobre todo lo que son las zonas comunes. Y a partir de ahí, pues de alguna manera, lo que se ha hecho ahora es, de hecho lo hizo hace una semana prácticamente, es establecer un régimen específico sancionador para poder, de alguna manera, recoger aquellas infracciones, conductas que se consideran infracciones y, por tanto, la sanción que llevan aparejadas.
Bien, esto viene establecido en un decreto ley, el 11/2020, que es el de 25 de julio, en el cual pues, se estableció este procedimiento sancionador. Al final, la actividad inspectora y de control, como siempre, la van a ejercer las autoridades, y en este caso, pues, principalmente nosotros sabéis que tenemos Policía Autonómica y que, por tanto, tienen competencia en esta materia, y, por supuesto, las policías locales de los diferentes ayuntamientos, que será lo más habitual y lo más general. Sí que es verdad que se establece una habilitación también para que se pueda establecer acuerdos, convenios y de colaboración con las delegaciones y subdelegaciones de gobierno para que también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan de alguna manera realizar esta actividad, pero bueno, en principio, como he comentado, con carácter general será la policía. El procedimiento es el de siempre, es decir, se hará una visita al establecimiento, se levantará la correspondiente acta, se recogerán las conductas que se consideran infringidas, en algunos casos incluso suele ser un modelo en el cual pues, se chequea aquello que falta y luego al final unas observaciones en las cuales se indican o se complementa aquellas infracciones que se han cometido, y a partir de ahí, de alguna manera, pues luego se inicia el procedimiento sancionador. Este decreto ley viene a establecer, como todos, 3 tipos de infracciones. Hay infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves, en función también de la tipología y de la gravedad de la conducta. Por no extenderme y ponerme a hablar de todas y cada una de estas infracciones, he seleccionado aquellas que afectan principalmente a los establecimientos públicos, ¿no? Como infracción leve, la primera que encontramos es el incumplimiento del uso de la mascarilla. Sabéis que a partir de la resolución de la Consellería de Sanidad y Salud Pública, que estableció el uso obligatorio de las mascarillas tanto en espacios públicos como privados, incluso cerrados, incluso también abiertos en determinados contextos, pues de alguna manera se obliga a ese uso con la única salvedad, como sabéis, es cuando se esté consumiendo. Esto, pues, sí que es verdad que ha generado alguna problemática, alguna duda. De hecho, no se interpreta en la propia norma qué se entiende por consumir, pero bueno, yo creo que es suficiente interpretación al entender que en el momento en el cual un cliente se siente en la mesa, obviamente, pues deberá seguir llevando la mascarilla, y será en el momento en el cual pues él solicitará la comanda, y cuando les traigan la consumición, ya sea una bebida o ya sea incluso comida, entrantes, es cuando entonces pues podrá quitarse la mascarilla. Obviamente se la quitará y no se la volverá a poner hasta que finalice esa consumición. Es decir, lo que está claro es que no va a tener que estar poniéndose y quitándose la mascarilla cada vez que se lleve una ingesta de un alimento o de una bebida. Es decir, que será luego ya en el momento final, cuando ya pues, termine con el postre, café, con la consumición que haya tomado, cuando entonces se la volverá a poner, solicitará la cuenta, pues pagará, y a partir de ahí pues abandonará el establecimiento. Igualmente, si estando en el establecimiento, pues tiene que levantarse un momento para acudir al aseo o para incluso solicitar el servicio de la máquina de tabaco, pues obviamente también tendrá que llevar la mascarilla cuando se levante de la mesa. A partir de ahí, dentro de las infracciones leves, también se recogen una serie de incumplimientos que tienen que ver más con los establecimientos, ¿no? Por un lado está el aforo, es decir, cuando hay un riesgo de contagio que afecte a menos de 15 personas, pues cuando se entiende que es una infracción leve. En el mismo caso nos encontramos cuando este incumplimiento sea de las medidas higiénicas y de prevención, y luego también es infracción leve el que no haya una información acerca de los horarios, aforos, distancias, uso de mascarillas. Sabéis que a través de las diferentes asociaciones que formamos parte de Conostur, tanto de la Federación de Valencia como de Alicante y Castellón, se han suministrado a los establecimientos asociados carteles, no ahora, sino incluso durante los diferentes periodos de la desescalada con las diferentes fases, en los cuales se colocaba en el establecimiento a efectos de informativo y para que también el cliente tuviese toda la información, sobre todo en aquellos momentos en los cuales el pase de una fase a otra pues, suponía en muchos casos el tener que adecuarse a determinadas nuevas condiciones, ya sea de aforo, ya fuera de otras cuestiones, ¿no? En este sentido, nosotros también hemos trasladado esos carteles para, de alguna manera, cumplir con este requisito de que al final hay que informar acerca del aforo y acerca pues, de todas aquellas condiciones que conllevan pues, distancia de seguridad, el uso de mascarillas. ¿Qué sanción conlleva esta infracción leve? Pues
entre 60 y 600 euros. Es, digamos, la infracción, las infracciones mínimas. A partir de aquí ya entramos en un escalado mayor, entramos dentro de lo que son las infracciones graves y muy graves, que, siguiendo lo que he dicho anteriormente, aquel incumplimiento en el cual, de aforo, en el cual estuviésemos hablando de más de 15 personas y menos de 150 personas, pues estaríamos en una infracción grave. Lo mismo que si no se respetase esa distancia que tiene que haber entre mesas o agrupaciones de mesas, esa distancia mínima que ahora mismo está en 1,5 metros, tanto en el interior como en el exterior, pues si no se cumpliera esas distancias, estaríamos ante una infracción grave. Igual, como hemos dicho anteriormente, el incumplimiento también de las medidas higiénicas y sanitarias cuando afecte a más de 15 personas y también el no haber elaborado ese plan de contingencia frente al COVID, que es todas las empresas tienen que tener establecidas y que para eso pues, el servicio de prevención correspondiente de esa empresa es el que se lo tiene que realizar. Aquí ya estamos hablando de sanciones mucho más importantes, porque aunque es verdad que empiezan en 601, pueden llegar hasta los 30.000 euros. 30.000 euros que además pueden ser acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que si cometes varias, pues te las van sumando hasta una máxima de 300.000 euros. Y además conlleva la posibilidad de adaptar medidas alternativas como son suspensiones o clausuras de establecimientos por un determinado tiempo, en este caso meses, 6 meses. A partir de aquí ya entraríamos, digamos, en el siguiente estadio ya que son las infracciones muy graves. ¿Qué se entiende por infracción muy grave? Pues aquí hay que destacar principalmente dos, es decir, aquellas que sean un incumplimiento de aforo de más de 150 personas o cuando ese incumplimiento pueda suponer un riesgo de contagio elevado porque haya personas mayores de 65 años o menores de edad, y el otro, digamos, gran incumplimiento es en este caso en el ocio nocturno, porque ahí se recoge especialmente como una infracción muy grave el no haber inhabilitado la pista de baile para su uso. Eso está establecido como una infracción muy grave. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de 30.000 euros a 60.000 euros, que podrían ser igual que en el caso anterior, acumulativamente, en este caso hasta 600.000, y las medidas alternativas que he comentado también de clausura o suspensión de actividad, pero en este caso ya nos iríamos a anualidades. A partir de ahí, obviamente, en el rango de las infracciones se tiene que guardar siempre el principio de proporcionalidad, que siempre no va a ser la infracción de mayor cuantía, sino siempre, como sabéis, si alguna vez habéis tenido algún procedimiento sancionador, lo normal es que en condiciones normales siempre se imponga la mínima, salvo que hubiese una serie de causas que marcan la normativa como la reincidencia, reiteración o que hubiera un incumplimiento que verdaderamente fuese manifiesto y entonces, pues de alguna manera, ahí sí que se graduaría la sanción dentro de esos parámetros que os he comentado. A partir de ahí, ¿quiénes son los responsables? Al final, el titular del establecimiento es el responsable de evitar que se cometan este tipo de infracciones o incluso tiene una responsabilidad solidaria porque tiene que evitar que aquellos que están también a su cargo, de trabajadores, pues permitan, consientan o toleren que se produzcan dichas infracciones. A partir de ahí, lo más destacado es que el procedimiento es el general, pero sí que es verdad que se establece la salvedad de que este procedimiento solamente se aplicará para aquellas sanciones e infracciones que se han cometido a partir de su entrada en vigor. Como he dicho anteriormente, hasta este momento que salió esta normativa específica, el régimen era el general. Por tanto, los que hayan sufrido algún tipo de infracción anterior y les vayan a iniciar o les hayan iniciado un procedimiento sancionador, en principio tendrá que ser o bien por el general administrativo o en aquellos casos que hubiese sido durante el estado de alarma, ahí sí que hay un procedimiento especial porque lo que se aplicaba en ese momento eran las infracciones recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, con lo cual ahí ya sí que entran, digamos, las delegaciones de gobierno. Por tanto, bueno, pues visto un poco todo el tema de las conductas o las infracciones, sí que hay que apelar, como hemos hecho siempre desde las diferentes asociaciones que formamos Conostur, por esa responsabilidad de los establecimientos que además nos consta que estáis realizando y muy bien, además, por cierto, y esa labor educativa que muchas veces estáis realizando con los clientes, porque muchos de ellos muchas veces desconocen la normativa y gracias bueno, pues cuando van a vuestro establecimiento y sobre todo también con la cartelería informativa, pues de alguna manera nos permite la posibilidad de trasladarles pues esa normativa y que la conozcan.
pero bueno, apelar esa responsabilidad, ese cumplimiento de ese acuerdo del Consell de 19 de junio sobre medidas de prevención del COVID y, bueno, la modificación que hubo posteriormente. En este sentido, como os hemos comentado nosotros desde las diferentes asociaciones, pues hemos trasladado cartelería porque, como veis, es una de las conductas que está como infracción en leve y sí que es importante de alguna manera el disponer de esa información, de esos carteles, para que en todo momento el cliente esté informado y de alguna manera pues vuestra responsabilidad en este caso no exista porque estáis dando dicha información. Aquí simplemente, por terminar, digamos, lo que es el régimen sancionador, sí que me gustaría hacer un matiz porque esto es un régimen administrativo, es decir, estamos hablando de la policía local, nada tiene que ver con la inspección de trabajo. Es decir, sabéis que a partir también de una habilitación que se hizo por un Real Decreto Ley de 26/2020, en el cual se estableció una habilitación para la inspección de trabajo para los técnicos del INVASAT, que es el organismo que se encarga de todo el tema de la seguridad a nivel de prevención de riesgos de la Generalitat, pues se les habilitó para que ellos también tuviesen competencias a la hora de poder revisar no solamente aquellos aspectos ya laborales, sino también aquellas cuestiones que tenían que ver con el cumplimiento de la normativa sanitaria. Es decir, con el tema de que en un establecimiento hayan, por ejemplo, suficientes geles hidroalcohólicos para tanto los trabajadores como para los clientes. También el hecho de que el establecimiento pues, cumpla con las condiciones sanitarias, el hecho de que, por ejemplo, no haya, todos los trabajadores tengan sus mascarillas y además las tengan en aquellos números que sea necesario para poder ejercer sus labores dentro de lo que es la jornada laboral, ¿no? Y también pues todas aquellas medidas que tienen que ver con la limpieza y que pueda afectar en este caso a los trabajadores. Es decir, la inspección de trabajo, todas estas conductas se va a referir a los trabajadores. Pero sí que es verdad que quedaba un poco fuera de todo control quién era el encargado de saber si una empresa estaba cumpliendo con el número mínimo de geles o de mascarillas que tenía que tener o de EPIs que tenía que tener para sus trabajadores. Eso estaba, digamos, no estaba claro que tenía competencia. A partir de esta habilitación, la propia inspección de trabajo la tiene, por cuanto que es una cuestión que afecta también a las condiciones laborales de los trabajadores. A partir de ahí, recordaros que la inspección de trabajo está realizando en nuestro sector, ya no ahora también, pero siempre sabéis que somos un sector muy propenso a tener inspecciones de trabajo y de alguna manera, pues ahora sí que se están fijando principalmente en aquellas cuestiones que tienen que ver con los trabajadores que tenéis en este momento trabajando, es decir, que efectivamente sean trabajadores que han sido desafectados del ERTE y que además lo estén dentro de lo que es la jornada que le corresponde. Es decir, que si vosotros habéis desafectado a un trabajador con reducción, que efectivamente esté cumpliendo con esa reducción horaria. Para eso, como siempre, pues os solicitarán el registro del control horario, que es el instrumento que permite saber estas cuestiones, ¿no? A partir de ahí también, la inspección de trabajo lo que está trasladando es ese recordatorio de que cualquier variación que se haga, alta y baja, de un trabajador, es decir, que el trabajador que esté suspendido en el ERTE y se reincorpore, o viceversa, pues de alguna manera tiene que ser previo. Es decir, sí que es verdad que ahí están incidiendo bastante porque puede darse supuestos en los cuales esa variación se comunique con posterioridad al trabajador y esté trabajando. Entonces, como igual que las altas se tienen que hacer con carácter previo, pues en este caso toda la tipología de variaciones dentro de lo que son los ERTES también se tiene que hacer con carácter previo. Bien, a partir de aquí, pues entraríamos ya en la última parte de la exposición, que es la de qué ocurre si la hemos titulado como qué ocurre si me cierran mi establecimiento, pero en este caso nos estamos refiriendo sobre todo a la situación que se está produciendo ahora y lo encadenamos con una figura que ha pasado un poco desapercibida, como he dicho anteriormente, en el Real Decreto Ley 24/2020. En principio, bueno, estáis viendo que de alguna manera ahora mismo nos encontramos en una situación en lo que se está produciendo son rebrotes en diferentes, hemos visto como en diferentes comunidades autónomas se han producido, es decir, todos conocemos la situación de Cataluña, la situación también de parte de Aragón, incluso el País Vasco, donde había 4 poblaciones también, y aquí en la Comunidad Valenciana, pues la situación de Gandía, por ejemplo, que llevó a adoptar una serie de medidas limitativas, en este caso, de suspensión de las actividades de ocio.
Ese Real Decreto Ley 24/2020, como ya sabéis, porque se ha informado también mucho y porque lleva ya un mes de vigencia, en principio estableció la prórroga de los ERTE del 30 de junio hasta el 30 de septiembre. Además, estableció una serie de exoneraciones concretas a esos ERTE para durante esos 3 meses, julio, agosto y septiembre, y también hizo la equiparación para los ERTE que se hacían por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas, los conocidos como ETO, que de alguna manera pasaban también a poder tener estas exoneraciones que hasta ahora pues no las tenían. Y de alguna manera pues se mantenía la fuerza mayor como algo que seguía existiendo. Es más, se seguía manteniendo o se sigue manteniendo la fuerza mayor total para aquellas actividades que efectivamente, por las causas que en su momento alegaron del artículo 22 del Real Decreto 8/2020 y modificado por el 18/2020, seguían teniendo. Y de alguna manera lo que se hizo fue introducirse una figura que en principio su utilización no era, digamos, prioritaria, pero que está ganando desgraciadamente protagonismo en los últimos tiempos a la vista de los rebrotes que han ocurrido. Es decir, en este Real Decreto Ley hay una disposición adicional donde, después de explicar que todavía se sigue manteniendo la fuerza mayor total para aquellas empresas que, por las cosas que alegaron, no pueden reincorporar trabajadores y siguen existiendo limitaciones para poder ejercer su actividad de forma total, pues se estableció este ERTE de fuerza mayor por rebrote que se le ha llamado, se le ha acuñado coloquialmente. ¿Por qué es así? Pues porque de alguna manera lo que hace este ERTE o cuándo se puede de alguna manera solicitar este ERTE, pues cuando se hayan adoptado nuevas medidas restrictivas, es decir, cuando hayan resoluciones generales que restrinjan la movilidad o determinadas actividades. Eso lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto más cerca en Gandía con una normativa que ha establecido la restricción de las actividades de ocio en esa ciudad, o bien cuando se adopten medidas de contención, pero que se impongan a uno o varios centros de trabajo. Es decir, estamos hablando de los supuestos en los cuales se pueda producir un contagio en una empresa de tal magnitud que haga que esta empresa tenga que estar cerrada y además no pueda continuar su actividad como consecuencia pues, de las medidas que tiene que adoptar, especialmente ya no solo de desinfección, sino también pues, de cuarentena de sus trabajadores y porque si afecta a un número importante de los trabajadores impide que la empresa pueda ejercer su actividad con normalidad. Estos ERTEs de fuerza mayor por rebrote es un ERTE que además se tiene que solicitar, es decir, no es automático, es un ERTE que se tiene que hacer de nuevo la solicitud, pero tiene el agravante o el perjuicio, la problemática de que no es tan sencillo como los que se trasladaron en un principio, o se hicieron en un principio en marzo, sino que este es un procedimiento que se rige por el procedimiento ordinario que marca el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera no goza con esas particularidades del ERTE anterior. Por una parte, es verdad que no requiere negociación, pero al final siempre va a requerir que haya una constatación por parte de la autoridad laboral, ya sea una resolución expresa o ya sea un silencio administrativo, que como sabéis en este caso es positivo porque ya lo ha declarado también así una sentencia de la Audiencia Nacional que ha determinado que si la Administración en un ERTE de fuerza mayor no resuelve dentro del periodo que tiene para hacerlo, se entiende positivo a favor de la empresa. Pero bueno, al final requiere esta aceptación por parte de la autoridad laboral y un elemento importante o dos elementos importantes que tiene respecto a la particularidad anterior es que el plazo es mayor que el anterior, porque estamos hablando de 5 días para poder de alguna manera resolver este procedimiento que se amplían en algunos casos a 10, porque sabéis que aquí la Comunidad Valenciana hubo una resolución también de la Dirección Territorial que ampliaba el plazo a 10 para la resolución de los expedientes de regulación de empleo. Y por otra parte, de los ERTEs, y por otra parte, requiere un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo, que era algo que el anterior no lo requería. Es decir, este sí que requiere que la Inspección de Trabajo haga un informe preceptivo. ¿Por qué? Pues porque al final lo que se está alegando no solamente es la fuerza mayor, obviamente, pero esa fuerza mayor tiene que venir dada porque haya una restricción, ya sea una norma general que lo ha restringido, en este caso autonómica, por su competencia, o bien porque haya una situación que ha dado lugar a que esa empresa pues, tenga que adoptar medidas de contención,
y eso quede claro, se pruebe, se acredite y de alguna manera, pues al final se resuelva. Como siempre, como en todos, ya lo hemos dicho, tiene que hacerse previa solicitud, tiene que haber comunicación fehaciente a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores y ese plazo de 5 días para poder resolver. La verdad es que el artículo dice poco más. Sí que es verdad que habla de que estos ERTEs tendrán una exoneración del 80% de lo que es la aportación empresarial que realiza por parte de la Seguridad Social del trabajador, es decir, que es superior al que ahora mismo, por ejemplo, existe para los ERTEs de fuerza mayor, que es alrededor del 60%, y lo único que indica es que, aparte de mantenerse, digamos, ese procedimiento de comunicación ante el SEPE que se tiene que hacer, con declaraciones responsables, etcétera, pues que en el momento en el cual la empresa reanude su actividad, pues en ese momento se le volverán a aplicar las condiciones que tenía en el artículo 4.1, que son las que en este momento tienen los ERTEs de fuerza mayor, antiguamente parcial, que haya su fuerza mayor a secas, que es ese 60% para las empresas de menos de 50 trabajadores, 40% para las empresas de más de 50 trabajadores. A partir de ahí, pues sí que es verdad que este ERTE en su interpretación pues genera algunas dudas. Obviamente estará sometido a las mismas condiciones posteriores o consecuencias que conllevan los ERTEs de fuerza mayor. Es decir, como sabéis, hay una obligación de mantenimiento del empleo. Está claro que si uno ya tenía un fuerza mayor, pues, y luego viene este ERTE, pues ese mantenimiento de empleo le vendrá ya dado porque ya había reintegrado a algún trabajador anteriormente, pero bueno, que lo pidiese de nuevo si no fuera el caso, porque en su momento no pidió ERTE y lo pide ahora, que es el único que se puede pedir por estas condiciones, pues de alguna manera estaría sometido a eso. También pues, a la prohibición de hacer horas extraordinarias, a la prohibición de despedir y sobre todo también a la interrupción de los contratos temporales, que como sabéis son medidas que se aplicaron a lo largo de todo anteriormente del procedimiento. Otra de las dudas que surgía era, porque esto al final es un ERTE nuevo, ¿qué quiere decir? Pues que aquellos que tengan un ERTE por fuerza mayor en este momento parcial, pues lo que ocurrirá va a ser que tendrán que renunciar al que están y por tanto entrar dentro de este ERTE por fuerza mayor en el caso de recruite, que como ya he comentado, por un lado, lo que se tiene que dar es esas dos circunstancias, es decir, no es que lo puedas pedir de nuevo, sino que solamente lo puedes pedir en aquellos casos en los cuales hayan nuevas condiciones restrictivas realizadas a través de una resolución por parte de la autoridad autonómica o cuando haya una situación que la empresa tenga que adoptar medidas de contingencia, es decir, con contagio o cuando estemos, por ejemplo, supuestos de suspensiones de actividad, como ha ocurrido en poblaciones como, por ejemplo, Gandía. Se han suspendido las actividades de ocio por un determinado periodo de tiempo y que, por tanto, esas actividades hacen que esos trabajadores no puedan ejercer su trabajo y que esas empresas no puedan tampoco tener trabajo para esos trabajadores a no estar abiertos. Entonces, ahí solamente quedan dos escenarios. O cojo el ERTE que tengo ahora, si estoy todavía en fuerza mayor e intento desafectar a todos, o hago este nuevo. La verdad es que la ventaja que tiene este ERTE nuevo es que tienes un 80% en lo que son las exenciones a la seguridad social frente al que estaba anteriormente. A partir de ahí, lo dicho, una vez se reincorpora se va reincorporando poco a poco a los trabajadores, ya se le aplicarán la normativa que recoge con carácter general el fuerza mayor. Y en principio, este es el mecanismo que de alguna manera estaba puesto en este Real Decreto, está puesto en este Real Decreto 24/2020 como algo, digamos, novedoso respecto a lo que ya había anteriormente, porque este Real Decreto lo único que hacía era mantener la fuerza mayor total y la fuerza mayor parcial con una serie de antigua, que ahora llaman a secas fuerza mayor, por la cual tenía una serie de exenciones, y sí que es verdad que se le daba más protagonismo, a los conocidos como ETOP, es decir, a estos ERTEs que se hacen por causas organizativas, técnicas, productivas, en las cuales de alguna manera pues permite o es el mecanismo que en un futuro va a ser más utilizado por las empresas, porque en el momento en que vayan desapareciendo las limitaciones y las restricciones de actividad, pues al final lo que quedarán serán causas económicas o organizativas que se puedan alegar. A partir de ahí, pues poco más que decir al respecto, pero sí que es verdad que este ERTE está últimamente ganando más protagonismo, desgraciadamente, por los supuestos que estamos viviendo de rebrotes
que se están produciendo en diferentes zonas y que, bueno, pues que esperemos que se mantengan ahí y que no continúen ni proliferen. A partir de ahí, pues bueno, esto es un poco lo que os queríamos explicar. Queríamos trasladaros esta información porque entendemos que en este momento en el que nos encontramos, en el cual ya hemos pasado por diferentes fases, hemos pasado por la desescalada, nos encontramos ya en un momento de la nueva normalidad. Ahora sí que es verdad que las actividades ya están en funcionamiento dentro de las limitaciones que tienen, también de aforos y otra serie de cuestiones, y ahora, pues de alguna manera, la situación o el foco principal está pues, en el régimen sancionador, que como sabéis es una de las cuestiones que se está haciendo mucho hincapié, en el tema de, sobre todo, pues de estos rebrotes por dos vías. Una por la vía de los contagios, como ha explicado muy bien Alberto, pues con esas condiciones que tienen que cumplir los establecimientos para, en caso de que se produzca, y qué hace la empresa al final si es objeto de uno de estos rebrotes o si, como consecuencia de ello, prohíben el ejercicio de su actividad. Y bueno, a partir de ahí es un poco lo que os queríamos trasladar. La verdad es que, en principio, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que nos queráis hacer. Sabéis que lo podéis hacer a través de las diferentes asociaciones en las que forma parte de Conostur, es decir, aquellos que nos estáis viendo, que sois asociados pues de Valencia, lo podéis hacer a través de la Federación de Hostelería, los que sois de Alicante a través de APEA, los que sois de Castellón a través de ASOTUR, y de alguna manera, pues, si tenéis alguna duda al respecto de lo que hemos ido comentando, pues sí que nos gustaría que a través de las diferentes formas de contacto de las asociaciones que forman Conostur, pues nos fuerais trasladando aquellas dudas que podáis tener después de toda esta información que os hemos trasladado y la contestaríamos de la mejor manera posible y siempre y cuando pues, podamos tener respuesta a todas las preguntas. Aunque sí que es verdad que, como también ha dicho Alberto al principio, ya hemos ido informando de estas cuestiones en boletines informativos y a través de las redes sociales de las diferentes asociaciones y hemos tratado pues, un poco de adelantarnos y dar esta información por delante. Pues en principio no tenemos nada más ya que comentaros. La verdad es que agradeceros el haber estado ahí y el habernos escuchado. Esperamos haberos dado un poco de luz en estas cuestiones, porque al final son cuestiones que en algunos casos, desgraciadamente, pues están produciendo últimamente con mucha frecuencia y como hemos dicho, pues a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis a través de las diferentes asociaciones que forman Conostur y bueno, trasladaros pues nuestro agradecimiento y en principio pues esperemos que esta situación que está produciendo en este momento pues poco a poco tienda a la normalidad y pueda ser un verano dentro de las dificultades que existen pues lo más normal, si se puede utilizar ese término, posible. Muchas gracias y lo dicho, a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Gracias.